Bien, la primera actividad que tienen es graficar una función polinómica. Lo primero que quiero decir antes de empezar esto, que es los temas que estuvimos viendo anteriormente llevan a esto. Todavía no llegamos a aplicarlo en su totalidad, pero vamos a empezar de lo básico. Esta función polinómica, esta es de la forma factorizada, que es con la que se empieza por lo general. ¿Sí? Después cuando esté en forma polinómica, ahí vamos a aplicar lo aprendido hasta ahora, ¿sí? Por eso todo lo que venimos aprendiendo tiene un fin. Bien, eso era para empezar. Ahora vamos a empezar. ¿Cómo llego a graficar una función polinómica? Debo seguir pasos como aplicamos en la función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática es una función polinómica de grado 2. Bien, las funciones polinómicas son de mayor grado, ¿sí? ¿Qué tienen de características las funciones polinómicas? Que son continuas, ¿sí? Que que el dominio son todos los reales y que su imagen también son todos los reales, ¿sí? En estas funciones que nosotros vamos a ver. ¿Qué quiero decir que dominio e imagen son todos los reales? Que no importa el valor que yo le ponga a la x, ¿sí? Siempre me va a devolver un resultado, ¿sí? Y yo le pongo, no sé, 3 cuartos, 6 quintos, menos un sexto, el número que ustedes quieren, la reemplazo a la x por el número que ustedes quieren, me va a devolver un resultado, ¿sí? Y que la imagen también sean todos los reales, es que cada valor de imagen va a tener un valor de x, ¿sí? Si yo acá pongo, en lugar de poner f de x, pongo un resultado, va a haber un valor de x que va a llegar a ese resultado, ¿sí? Bien, empecemos. Debemos seguir un par de pasos, como en el otro. Primero, hallar las raíces, que al igual que en el otro, las raíces son los puntos donde corta al eje X. Acá es muy sencillo, para hallar las raíces tengo que... Esto, si ustedes se ven, es un producto, ¿sí? Y cada multiplicación, cada por, ¿sí? Separa el producto en factores, ¿sí? O sea que tenemos que anotar cada factor que tenga. El primer factor es x menos 5, ¿sí? Y lo igualo a 0. Bien. Y después al segundo factor, que en este caso es x más 4, también lo igualo a 0 y hago lo mismo con el otro factor que tengo. X menos 3 también lo igualo a 0. ¿Sí? Y la forma más sencilla de hallar las raíces es de espejo. La x tiene que quedar solita, ¿sí? Entonces x pasa como el menos 5 pasa al otro lado como más 5. ¿Sí? Y ya hallé la primera raíz que la vamos a llamar x1, que vale 5. ¿Bien? Hago lo mismo con las otras dos. X va a ser igual, en lugar de más 4, pasa como menos 4. ¿Sí? Entonces, x2, que es la segunda raíz, va a valer menos 4. ¿Sí? Y acá, x va a ser igual, en lugar de menos 3, pasa como más 3. Y x3 va a ser igual a 3. ¿Sí? Ya tengo las tres raíces, los tres puntos en este caso, donde se va a cortar esta función al eje de las x. Bien, lo segundo que tengo que hallar es el orden de multiplicidad. ¿Qué es el orden de multiplicidad? Las veces que se repite la raíz, ¿sí? En este caso, la primera raíz, x1, tiene un orden de multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque se repite una sola vez, ¿sí? Las otras dos raíces que tengo no valen 5, ¿vale? Diferente de 5. Entonces el orden de multiplicidad de x1 igual 5 es 1. ¿Sí? Y 1 es un número impar, por lo tanto su orden de multiplicidad es impar, se dice. Bien, ya tengo el orden de multiplicidad de x1. El orden de multiplicidad de x2 es menos 4 y al igual que 5 se repite una sola vez. Por lo tanto su orden de multiplicidad es 1. ¿Sí? Por lo tanto es también impar. Y mi tercera raíz es x3 que vale 3. Y se repite una sola vez al igual que las otras, ¿no? Por lo tanto su orden de multiplicidad también es 1 y también es impar. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando grafique, ¿sí? Si el orden de multiplicidad es impar, va a cruzar por ese punto la función, ¿sí?
Pero si el orden de multiplicidad es par, va a rebotar en ese punto la función. Ahora cuando grafiquemos lo vemos. Y por último lo que hay que hallar es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Es hallar f de 0, es reemplazar a la x por 0. Copio la función original, que en este caso es esta. Y en toda función hallar la ordenada al origen es hallar f de 0, es reemplazar a la x por 0, ¿sí? Entonces acá me quedaría 0 menos 5 por 0 más 4 por 0 menos 3, ¿sí? Y resuelvo la cuenta. F de 0 va a ser igual 0 menos 5 por 0 más 4, 4 por 0 menos 3. Y si resuelvo esa cuenta, me va a dar... No encontraba mi calculadora. Siempre pongo entre paréntesis el número negativo. Si ustedes quieren, les muestro cómo resuelvo yo. Abro paréntesis. Menos... acá tengo un problema. Abro paréntesis. Menos 5, cierro paréntesis, por 4 por menos 3. Menos 3, cierro paréntesis. Y esa cuenta me da 60. ¿Sí? Entonces la ordenada del origen es 60. ¿Cuál es la ordenada del origen? El punto donde se corta al eje X. Una vez que yo tengo todos estos datos, que con la práctica se van a dar cuenta que no son tan difíciles de hallar, voy a realizar la gráfica aproximada. Bien, para realizar la gráfica, lo primero que tengo que marcar son las raíces, que son 5, o sea que busco en el eje de las X, ¿sí? No lo tengo, al 5, y marco un punto, ¿sí? El otro punto es menos 4, busco en el eje menos 4 y marco un punto. Y la otra raíz es 3. Y busco a 3 acá y marco otro punto. Ya tengo mis 3 raíces marcadas, ¿sí? Esta es x1, esta es x2 y este es mi x3, ¿sí? Ya tengo mis 3 raíces marcadas en los ejes, ¿sí? Después marco la ordenada al origen, que en este caso es 60. Obviamente no voy a hacer 60 lugares hacia arriba, ¿sí? Pongo el primero, después hago como que corto la función y pongo el número que necesito, 60. ¿Sí? Como que se corta la recta y pongo el número que necesito, que en este caso es 60. Bien, después tengo que elegir si la función empieza del lado de los positivos, es decir, arriba del eje X, o del lado de los negativos, es decir, abajo del eje X. ¿Cómo hago eso? Si acá es impar, ¿sí? Cada factor es impar. El impar lo relaciono con el negativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? El primer término, el primer factor es impar, entonces es negativo. El segundo factor es impar, entonces es negativo. Y el tercer factor es impar, entonces es negativo. Y como es una multiplicación, resuelvo. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Entonces menos, entonces empieza del lado de los negativos, es decir, debajo del eje X. Y gráfico de la siguiente manera, ¿sí? Tengo que pasar, acá me olvidé de marcar el 60, tengo que pasar por ese punto que es menos 4, tengo que pasar por el 60, tengo que pasar por 3 y tengo que pasar por 2. Y ahí quedó mi gráfica aproximada, ¿sí? En este caso, todas cruzaron, ¿sí?, al eje. ¿Por qué? Porque su orden de multiplicidad es impar. En otro ejemplo veremos qué pasa cuando el orden es par.